Buenas tardes, hoy 8 de enero del 2018, siendo las 14 horas, nos encontramos en la sala 13 del Juzgado del Tribunal de Enjuiciamiento en Tlalnepantla, México, a efecto de llevar a cabo la audiencia de juicio en relación a la causa penal 613 del 2017, deducida de la carpeta administrativa 1216 del 2017, que se les acusa a Antonio Alonso Jorge, José Luis Alonso Lorenzo y Reyes Velázquez Valencia por el hecho delictuoso de feminicidio en grado de tentativa en agravio de Yamilet Guzmán Salinas. La audiencia será presidida por el juez doctor en Ciencias Penales, Felipe Landreos Herrera. Se le solicita al público a los intervinientes guardar silencio, orden y debido respeto hacia el juez de este órgano jurisdiccional. Queda estrictamente prohibido el ingreso y uso de aparatos de telefonía, fotografía, grabación y video. En caso de incurrir en cualquiera de esas faltas, el juez podrá ordenar el abandono de esta sala de audiencias. Se les solicita a los presentes ponerse de pie para recibir al juez. Buenas tardes, señores. Bien, los términos utilizados por el encargado de la sala declaro legal y formalmente abierto el presente juicio. Antes de pedirle a las partes que sean tan amables de presentarse, este juzgador va a hacer algunas acotaciones previas. En ese sentido, en primer lugar, dejo claro que la normatividad vigente y aplicable al momento de los hechos, según el contenido del auto de apertura a juicio oral, sin duda alguna es el Código Nacional de Procedimientos Penales, de manera que cuando el de la voz tome una decisión, lo hará, o en todo caso aluda a un determinado precepto normativo, lo hará en el entendido de que las partes comprenden y están en el entendido que aludo al Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, con fundamento en lo que establecen los artículos 348, 391 de la normatividad ya aludida, dejo en claro a las partes que la presente etapa se denomina juicio, que en ella se resolverán las cuestiones esenciales del proceso, es decir, se determinará sustancialmente si los señores acusados son o no penalmente responsables del delito en materia de acusación. También dejo claro a las partes que el juez unitario integrante de este tribunal de enjuiciamiento lo es su servidor, el doctor en Ciencias Penales, Felipe Landreos Herrera. Señores acusados, buenas tardes. Es muy importante que ustedes en este juicio presten mucha atención a lo que se va a llevar a cabo dentro de él. Ustedes pueden consultar cualquier circunstancia con sus abogados. Ustedes pueden solicitar el uso de la voz en cualquier momento, basta que así me lo digan. Lo que sí no pueden hacer es comunicarse con alguien del público. Si lo hacen, los voy a retirar. Evítenmelo, por favor. ¿Fue claro? Gracias. También, como antecedente del presente juicio, he de ser muy enfático en el sentido de que en fecha 30 de noviembre del año 2017 se dio por recibido el oficio marcado con el número 11.320 deducido de la carpeta administrativa 1216, diagonal 2017, en donde se contiene el auto de apertura juicio oral base de este juicio. Ahí el juez de control nos hubo hecho de conocimiento, además de las partes intervinientes, los hechos en materia de acusación, el delito en materia de acusación, la forma de intervención delictiva de los acusados. Se especificó que no llegaron a ningún acuerdo probatorio. Se establecieron las partes que se les hubieron admitido a las partes, y de igual forma se dejó en claro que los tres justiciables de mérito se encuentran sujetos a la medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa. Es por ello que en la temporalidad ya referida se conformó la causa penal respectiva, la que por cierto quedó radicado bajo el número de juicio 613, diagonal 2017. Se ordenó su registro en el libro de gobierno correspondiente y se dejó en claro a las partes que en lo subsecuente cualquier promoción que tenga que ver con la situación jurídica de los acusados deberá de ser dirigida ante este tribunal de enjuiciamiento. También no paso por alto que se le hubo comunicado al director del centro de reclusión que los tres justiciables se encuentran sujetos a la medida cautelar ya aludida, pero en el entendido que están puestos ya a nuestra disposición. Es por ello que, con fundamento en lo que establece el artículo 349, más de 20 menos de 60 días, se estableció el día y hora de la fecha para que tuviera verificativo la presente audiencia de juicio, la que, reitero, declaro legal y formalmente aperturada. Por lo que, con tales antecedentes, pido a las partes sean tan amables y se presenten. Ministerio Público. Buenas tardes, señoría. Soy la licenciada María Isabel Rosales Miranda, agente del Ministerio Público. Me identifico con gafete MP326, expedido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Como lugar de notificación, Avenida del Trabajo, sin número, Colonia San Pedro Barrientos, del municipio de Tlalnepantla,
edificio Fiscalía Regional de Tlalnepantla, primer piso, en el área de coordinación de litigación. Como correo institucional, mp.mariaisabel.rosales@pjdmex.gov.mx. Es cuanto, señor. De nueva cuenta su correo electrónico. mp.mariaisabel.rosales@pjdmex.gov.mx. Es cuanto. A su lado, ¿quién se encuentra, fiscal? Señoría, buenas tardes. Comparece ante usted el maestro en Derecho Sergio Alejandro Rodríguez Almorán, quien en este acto se identifica con la copia certificada de la cédula 10-153-646, expedida a mi favor por la Secretaría de Educación Pública, señalando domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones de correo electrónico sergio.ychepo@hotmail.com. Es cuanto, señoría. Bien, yo advierto del acto de apertura funcional que se estableció un domicilio fuera de la jurisdicción, por lo tanto le reitero, debe de proporcionarme un correo electrónico, como ya lo adujo, y un número telefónico. De Sí. nueva cuenta su correo electrónico. Sergio Y Chepo @hotmail.com, señoría. Y el celular 04455 9111 3459. A ver, quiero entender, señor abogado, que usted se hubo constituido como asesor jurídico, ¿es correcto? Sí, señoría. No como acusador coadyuvante, Así es. ¿es correcto? Así es, señoría. Por parte de la defensa. Buenas tardes, señoría. Comparece ante usted la licenciada Samantha Lozano Peregrino, identificándome con copia certificada de la cédula profesional número 10.318.634, expedida a mi favor por la Dirección General de Profesiones y con domicilio para oír y recibir notificaciones, el correo electrónico lozano-lozano@live.com.mx. ¿Es cuánto? Teléfono. 55 26 66 00 33. De nueva cuenta para que quede perfectamente sentado en la clínica correspondiente. Correo electrónico lozano-lozano@live.com.mx y teléfono 55 26 66 00 33. Abogado. Sí, señoría, buenas tardes. Comparece ante usted, licenciado Carlos Lozano Recendis, quien me identifico con cédula profesional número 69-18-254, expedida por la Dirección General de Profesiones, y con domicilio para oír y recibir notificaciones, el mismo que ha señalado mi compañera. Es cuanto, señoría. Gracias. En este momento este juzgador debe tener a la vista la identificación marcada con el número de rafeta MP326, a partir de la cual la Fiscalía General de Justicia de la entidad acredita a Rosales Miranda María Isabel como agente del Ministerio Público. También doy fe de tener a la vista la cédula profesional marcada con el número 1015-3646, a partir de la cual la Secretaría de Educación Pública autoriza a Rodríguez Almorán Sergio Alejandro para ejercer la patente de maestro en juicios orales y sistema acusatorio. También doy fe de tener a la vista dos cédulas profesionales más que la misma institución de el abogado que me precede, que es señalado con antelación, se ha emitido. En primer lugar, la cédula profesional marcada con el número 1031-8634, así como la cédula 6918-254. La primera a favor de Lozano Peregrino Samantha y la segunda a favor de Carlos Lozano Recendis, donde también se les autoriza para ejercer en estos últimos casos la patente de licenciados en Derecho. Póngase a disposición de las partes, por favor. No, la licencia. La Pero esta es la licencia. Sí. La está poniendo a revisar Ah, después ok. para final. Sí, está bien, está bien. Está bien. Sí, está bien con la fecha de señoría. Sí, gracias. Bien, ¿alguna objeción para la identidad de sus contrapartes? Ninguna, No, señoría. señoría. Gracias. Ninguna, señor, está bien. Quiero entender que por parte de la defensa no hay ninguna objeción respecto de la calidad de asesor víctima que le asiste a el maestro Sergio Alejandro Rodríguez Almorán, ¿es correcto? Es correcto, señoría. Yo anteriormente ya había asistido. Perfecto. Bien, en ese sentido se les tiene por reconocida la calidad con la cual ustedes están interviniendo. También se les aceptan las cuentas de correo electrónico, los números telefónicos que han aludido para efecto de recibir y oír notificaciones. Estos serán las formas de comunicación procesal, debiendo estar al pendiente si fuese el caso de alguna notificación que fuera de audiencia pudiese darse sobre el particular. También, en ese sentido,
quiero entender, de acuerdo al contenido del auto de apertura juicial, que tanto el asesor víctima como los abogados se encuentran impuestos de los antecedentes de la presente causa. ¿Esto es correcto? Sí, señoría. Correcto, señoría. También quiero entender que, señor abogado y abogados, ustedes se encuentran impuestos de las obligaciones que establece el artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿correcto? Sí, señoría. Correcto, señoría. Se tienen por hechas estas manifestaciones para todos los efectos legales a que haya lugar. Le pregunto al encargado de la sala si tiene conocimiento y se encuentra presente algún periodista o medio de comunicación. No se encuentra nada. Gracias. Hecho lo anterior, con fundamento en lo que establece el artículo 106 y 114, voy a proceder a identificar a los acusados. ¿Sus nombres son tan amables, por favor? Antonio Alonso Jorge. Antonio Alonso Jorge. Sí. Alonso Lorenzo José Luis. Velázquez Correcto. Bien, en ese sentido, les pregunto a ustedes lo siguiente. Previo al inicio de la audiencia, el encargado de la sala les tomó sus datos de identificación y localización. ¿Esto es correcto? Sí. Bien. ¿Desean que esos datos los haga públicos o que los mantenga en resguardo? Bien, si tienen por hecho esas manifestaciones para todos los efectos legales a que haya lugar. En todo caso, quiero entender que los tres son mexicanos. Sí. ¿Hablan y entienden el idioma español? Sí. ¿Cuentan con una edad superior a los 18 años de edad? Sí. ¿Pertenecen a algún grupo comunidad indígena? No. Bien. En ese sentido, si tienen por hecho estas manifestaciones para todos los efectos legales a que haya lugar, doy fe al tener a la vista estos datos, pónganse a la vista las partes, por favor. Gracias. Sí, son correctos. ¿Alguna objeción con la identidad de los acusados? No, señor, gracias. Ninguna, señoría. Gracias. En ese sentido, también con fundamento en lo que establece el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, atenta a nuestras condiciones materiales y reales. Este órgano jurisdiccional patentiza que los tres acusados se encuentran justamente en un área, en un área especial, a efecto de salvaguardar no solamente la seguridad de ellos, sino cualquier interviniente. ¿Alguna objeción con ello? No, señor, gracias. Ninguna, señoría. ¿No hay objeción para que en estas condiciones se lleve el juicio? No hay No, problema, ninguna, señoría. señor. Gracias. Al ser así, les pregunto a los tres acusados, ¿ya les fueron informados cuáles son sus derechos constitucionales y legales? ¿Qué me responde Antonio Alonso Jorge? Sí. José Luis Alonso Lorenzo. Reyes Velázquez Valencia. Gracias. En ese sentido, aun y cuando ustedes me han dicho que conocen sus derechos constitucionales y legales, tengan en cuenta lo siguiente. En primer lugar, ustedes pueden declarar o guardar silencio. Nadie puede obligarlos ni a una ni a otra cosa, ¿correcto? Esa es una decisión que ustedes deberán de tomar, claro, previo a la asesoría de sus respectivos abogados. En todo caso, lo que me interesa es que si desean declarar, lo pueden hacer en cualquier momento, basta con que así me lo soliciten. Ténganlo en cuenta, por favor. También es importante considerar que, si bien es cierto, en el momento actual, el artículo 58, en sus párrafos segundo y tercero, fue derogados, no menos cierto lo es que al momento de los hechos controvertidos, estos derechos sí estaban en vigor, y por lo tanto, este juzgador les hace de conocimiento lo que establece el artículo 158 el artículo 58 del Código Penal vigente de la entidad. Estos artículos en su párrafo segundo y tercero dicen lo siguiente: si el inculpado al rendir su declaración en la audiencia de juicio confiesa espontánea, lisa y llanamente los hechos que se le imputan, el juzgador reducirá en un tercio la pena que le correspondería conforme a este código. También se establece que si el inculpado de un delito patrimonial paga espontáneamente la reparación del daño antes de que concluya la audiencia de juicio, el órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias especiales del hecho, podrá reducir hasta la mitad la pena. Finalmente, este artículo establece que la reducción a que se refiere este artículo no se considerará ni se concederá en delitos de extorsión, lesiones que se infieran a menores incapaces o pupilos, por quien ejerce la patria potestad, tutela o custodia por un integrante de su núcleo familiar, homicidio doloso con modificativas que lo califiquen o lo agraven, violación, el robo que cause la muerte. ¿Están en el entendido de lo que he dicho? Sí. Gracias. Bien, así las cosas,
Reitero, al encontrarse presentes todas las partes que por ley deben de colmarse en su presencia para llevar a cabo la audiencia, continuaremos con la misma. Le pido por favor al encargado de la sala que verifique en el área administrativa si se encuentra presente algún lugar de prueba. De ser el caso, con base en lo que establece el artículo 371, tome las medidas para evitar que se comuniquen entre sí y mucho menos se enteren lo que está aconteciendo en la presente audiencia. Ahora bien, hecho lo anterior, sí es importante dejar en claro cuáles son las bases en que se vaya a llevar a cabo el presente juicio. En primer lugar, con fundamento en lo que establece el artículo 354, patentizo que yo llevaré a cabo la dirección del proceso, ordenaré las lecturas pertinentes, efectuaré las advertencias que correspondan, moderaré la discusión y el tiempo en el uso de la palabra, impediré alegaciones irrelevantes, inadmisibles o irrelevantes, y ténganlo en cuenta, por favor. También recuerden que cuando se lleven a cabo los interrogatorios, tanto a testigos como peritos, en el caso de que haya objeciones, este juzgador puede resolverlos de plano, contra ello no procede ningún recurso, evítenmelo, por favor, estoy discutiendo sobre dicho tema. También recuerden las partes que su presencia es un requisito de validez de la presente audiencia de juicio, así lo establecen los artículos tanto el 56 como el 391. De manera que, para el caso de que llegue a faltar alguno de ustedes, aplicaré el artículo 57. Es decir, les impondré 50 días de salario mínimo vigente de la entidad, sin perjuicio que, por lo que hace al Ministerio Público, ordene su reemplazo. Claro, y dando el oficio respectivo al Fiscal General de Justicia de la entidad. En el caso del asesor victimal, recuerden, recurrirá su derecho para intervenir en juicio. Ténganlo en cuenta, por favor. Y en el caso de los abogados, recuerden que este juzgador puede declarar abandonada la defensa y como consecuencia de ello, de requerirles a los acusados que designen otros abogados particulares y de no ser así se les nombrará defensores de oficio. De igual forma, evítenmelo, por favor. También es importante al público, con base en lo que establecen los artículos 53, 55 y 58, porque no lo voy a estar repitiendo durante el transcurso de la audiencia de juicio, que deben de comportarse con orden, con respeto, no pueden emitir opinión o sentimiento alguno. Y al igual que a las partes, no les voy a permitir ningún acto de molestia o ningún acto de ofensa. Manténganse en silencio, por favor. Si no cumple el público lo que estoy diciendo, los retiraré de la sala o inclusive, de ser el caso, podré ponerlos a disposición del Ministerio Público. Las partes, por favor, litiguen de acuerdo al principio de probidad y eviten la imposición de medidas de apremio, por favor, a efecto de hacer valer mis propias determinaciones. Asimismo, dejo claro que este juicio se va a llevar a cabo respetando sus características de acusatorio y oral, y también se va a llevar a cabo respetando los principios informadores del proceso: publicidad, inmediación, continuidad, concentración, igualdad entre las partes, etcétera, etcétera. No puedo pasar por alto que los tres acusados gozan del principio de presunción de inocencia, de ahí que los que acusan tienen la obligación de probar los hechos típicos y la plena responsabilidad penal de los acusados, más allá de toda duda razonable, por favor. Las partes, reitero, en términos de lo que establece el artículo 107, tienen la obligación de litigar de acuerdo al principio de probidad. ¿Está bien entendido la Fiscalía? Sí, sí. ¿El asesor? Sí, señoría. ¿Los abogados? Sí, señoría. Hecho lo anterior, con fundamento en lo que establecen los artículos 5, 55 y 64, les pregunto a ustedes, ¿tienen algún pedimento a partir de la cual su servidor deba de restringir total o parcialmente la publicidad de esta audiencia? No, señorita. No, ninguna, señoría. Gracias. Bien, en ese sentido, como parte de las lecturas pertinentes, voy a patentizar cuáles son las bases del presente juicio en términos del contenido del auto de apertura juicial. De ahí que si requieren el saneamiento de algún acto, me lo hagan de conocimiento. Si requieren la precisión, de igual forma, por favor. Bien, los hechos, es importante que ustedes tengan en claro cuáles son las bases de juicio. Es decir, ¿de qué hechos me están acusando? ¿De qué delito me están acusando? ¿Cuál es la forma de intervención delictiva? ¿Qué dice el Ministerio Público que hice? ¿Cuáles son las pruebas que se van a desahogar ante el juez? Para que ustedes, con conocimiento de causa y debidamente asistidos de su abogado particular, ustedes puedan defenderse de la forma en la cual lo estimen pertinente, ¿correcto? Pues por eso lo hago, para que conozcan cuáles son las bases de este juicio. Claro está, señora soy victimal, que representa los intereses de la parte afectada y en congruencia con ello está el derecho de ella, en este caso, haciéndose efectivo por su conducta.
Sí. En ese sentido, los hechos en materia de acusación se hacen constituir los siguientes. El día 13 de junio del año 2017, aproximadamente a las 20 horas, la víctima Yamilet Guzmán Salinas se dirigía a su domicilio cuando fue abordado por su expareja, el acusado de nombre Antonio Alonso Jorge, mismo que la obliga a subir a un vehículo de la marca Ford Explorer color negro modelo 2006, refiriéndole a la víctima que la iba a matar porque no quería regresar con él, que también mataría a su familia e hija de 2 años de edad. Enseguida le arrebató el teléfono celular y con este le da 3 golpes a la altura del pulmón derecho. La sujetó de los cabellos y la subió al vehículo en la parte de atrás, donde se percató que en el interior del automotor se encontraban 3 sujetos, identificados 2 de ellos como los primos de su expareja, siendo los acusados José Luis Alonso Lorenzo y Reyes Velázquez Valencia. Una vez que el vehículo se pone en marcha, se dirige a Huixquilucan, diciéndole al acusado Antonio Alonso Jorge a la víctima en el trayecto que ninguna mujer se iba a burlar de él y que era mejor que regresara. Al llegar a la altura de Bosques Real, conocido como la Curva del Diablo, entre la colonia Bosques Real y el Pedregal, municipio de Huixquilucan, Estado de México, el vehículo se orilla y el acusado Antonio Alonso la baja de los cabellos y le dice José Luis Alonso que le pasa una navaja y le da un golpe en la cara con su mano derecha, mientras que con la navaja la empieza a picar a la altura del cuello. La víctima trata de defenderse y al forcejearse y forcejear con Antonio Alonso, quien empieza a picar a la altura del ojo derecho, pómulo izquierdo, nariz, en la barba y mejilla derecha, en tanto que el acusado Reyes Velázquez quien la sujeta de las piernas para que Antonio Alonso pueda meterle la navaja en el abdomen, lo cual no logra porque la víctima traía chamarra. Sin embargo, la lesiona en la axila izquierda y como la víctima metía las manos, le lesionó la mano derecha. La víctima se hizo la muerta para que la dejaran y el acusado de nombre Reyes Velázquez le refiere a Antonio Alonso que ya no la siga picando, que ya le habían dado la mano, que se fuera. Luego, entre el acusado Reyes Velázquez y Antonio Alonso, empujan con los pies a la víctima hacia un barranco, rodando la víctima como 1 metro aproximadamente, escuchando que el acusado Antonio Alonso les decía a los otros acusados ver si había muerto la víctima, pero uno de ellos le dice: ya vámonos, ya no respira. La víctima, al percatarse de que ya se habían alejado, se levantó y comenzó a caminar. Al llegar a la carretera se sentía débil y cansada, por lo que se desvaneció. Luego alguien le brindó el auxilio, llamando a una ambulancia, en la que fue trasladada al hospital, donde le brindaron la atención médica. ¿Así acusó el Ministerio Público? Sí, señor. ¿Así lo advierte, asesor? Sí, señoría. ¿Abogados así lo advierten? Sí, señoría. Quiero entender que cuando dicen robando a la víctima como 1 metro es rodando a la víctima, ¿es lo correcto? Así es, señoría. ¿Alguna objeción para que se dé en términos de lo que establece el 99 se tenga por sustentada esta circunstancia, derecho circunstancial? Sí, Sí, está ¿No bien. hay objeción? No, no. ¿Están de acuerdo? Señoría, nada más una en su Respecto lectura. al derecho circunstancial. Sí, señoría, una en la lectura usted dijo que era pulmón y es pómulo derecho, señoría. ¿Se hace la precisión? Pulmón derecho. Pómulo. A ver, abogado, aquí aclárenme. En el hecho circunstanciado dice pulmón, no es algo que yo esté inventando. Dice, y con esto le da 3 golpes a la altura del pulmón derecho. Ok, es bueno. Precíseme, si dice usted que es pómulo Es derecho, pómulo, señoría. ¿es así, es correcto o no? Deben recordar las partes que tienen la obligación de litigar de acuerdo al principio de probidad. Entonces, ¿es pómulo o pulmón? ¿Sobre eso? Un segundo, señor. Aquí está, señorita. En el párrafo 8º del hecho circunstanciado, ahí se habla pulmón derecho. Es pómulo, señoría. Abogado, ¿alguna opción en que se precise o no? No, no hay ¿O ninguna requiere objeción. que este juzgador le pida al juez de control que me precise si es pulmón, como lo asentó en su hecho circunstancial, o es pómulo? Pómulo como subo acusado. No hay ninguna presión por parte de la defensa, señoría. ¿No hay ninguna presión? Sí, señoría, también hay otro en la Ok, obra. permítame, vamos a ir con orden. Entonces, quiero entender qué es
pómulo derecho. ¿No hay objeción, abogado, entonces, en que se subsane esta circunstancia? No hay ninguna Perfecto. objeción. ¿Asesor? No, está Ninguno. bien. Bien. ¿Cuál otro? La hora, su señoría. Usted dijo que era a las 20 horas. Así dice el hecho circunstanciado. El segundo Y en la párrafo. acusación viene a las 23 horas. En el auto de vinculación viene a las 23 horas. En la entrevista viene a las 23 horas. Sí, señoría, así como dice la Fiscalía. 23 horas. Sobre ello, No hay ninguna objeción, señoría. que se tenga por precisado que el hecho aconteció a las 23 horas. No, usted dígame. No hay ninguna objeción, señoría. O sea, esto ya en el proceso se va a ver por qué. A ver, yo no voy, ahorita yo no estoy discutiendo si los hechos pasaron o no pasaron. Ahorita lo que yo estoy diciendo es simplemente, debemos de dejar en claro cuáles son las bases de juicio para que el conocimiento de sus representados. Si existe alguna diferencia entre lo que así se me consignó en el auto de apertura, yo no tengo ninguna objeción en pedirle al juez de juicio, pero al juez de control que me aclare. Porque nadie puede ser condenado por hechos distintos a los cuales se hubo acusado, y la acusación debe de ser en congruencia con el auto de vinculación al proceso y por supuesto con la formulación de imputación. Luego entonces, de acuerdo al principio de probidad, los hechos, ¿a qué horas pasaron? 23 horas, señoría. 23 horas. Abogado, ¿alguna objeción en que tenga pasado 23 horas o no? Sí me gustaría, señoría, que sí se al juez de control Ok. se hiciera la aclaración Ok, correspondiente. nada más tendré, yo espero... Del puro horario. Ok, yo nada más tendré por pesado pómulo y el término rodando. Y por lo que hace a la hora que pasaron los hechos controvertidos, este órgano jurisdiccional ordena con fundamento en lo que establece el artículo 99 que da oficio al juez de control para que me precise si los hechos controvertidos pasaron a las 20 horas como lo hubo asentado en el auto de apertura juicio oral, o pasaron a las 23 horas como lo está refiriendo el Ministerio Público y el asesor víctima. Hecho que así sea, en su momento subsanaré o no esa circunstancia de acuerdo al informe que se sirva a render el juez de control sobre el particular. ¿Alguna objeción con lo que resuelto? No, señoría. Ok. Respecto al hecho circunstanciado, ¿alguna otra precisión? No, señoría. ¿Está claro entonces lo que el hecho circunstanciado en materia de acusación? Ok. Ahora, también es importante, señores acusados, insisto, que el Ministerio Público lo está acusando del hecho delictivo denominado feminicidio en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 281, fracciones tercera, cuarta y quinta y octava, en relación al 6, 7 y 8, fracciones 1 y 3, 10, 11, fracción primera, inciso D, y 59 del Código Penal vigente de la entidad, a título de autor material con dominio del mismo. ¿Este es el delito por el cual acusó? Sí, sí. ¿Esta es la forma de intervención delictiva que acusó? Sí, sí. ¿Asesor, así fue? Sí, señoría. ¿Abogados, así fue? Así fue, señoría. ¿Está claro esto? Ok. Ahora, también ya dije que las partes no llegaron a ningún acuerdo probatorio y patentizo que al Ministerio Público se le admitieron las testimoniales de Yamilet Guzmán Salinas, Mónica Merino López, Teresa Guzmán Salinas, María Cristina Merino López, Gerardo Camacho Mondragón, Guillermo Mendoza Cruz, Benjamín González Serrano. Las periciales en las personas de Juan Omar Zaragoza Araujo, Alberto Ortiz Franco, Monserrat Severino Muciño, y una prueba documental. ¿Estas fueron sus pruebas? Sí, sí. Sí, señoría. Bien, insisto, abogado, quiero entender que a ustedes no se le dieron pruebas, insisto, por no ser acusado coadyuvante, Así es, señoría. lo que no limitará el derecho que este juzgador le dará para intervenir en la incorporación de esos medios de prueba de juicio. Gracias. También quiero entender que el Ministerio Público solicitó para el caso, que es algo que no se sabe, insisto, pero es una posibilidad. Para el caso de que los acusados sean declarados penalmente responsables, el Ministerio Público solicitó se les imponga a los acusados las penas máximas previstas establecidas en el artículo 281, párrafo segundo, la suspensión de los derechos políticos de los acusados, la amonestación pública, y de igual forma solicitó por concepto de reparación de daño la cantidad de, por concepto de daño moral, 80.040 pesos, y por concepto de daño material la cantidad de 33.600 pesos.
Estas fueron las penas que solicitó el Ministerio Público. Sí, señor. ¿Así lo advierte? Así es, señor. ¿Así lo advierte también, abogado? Sí, señoría. Ahora, no puedo pasar por alto, a efecto de mantener el principio de igualdad, que independientemente de lo que puedan manifestar las partes en sus respectivos alegatos, también por lo que hace a la defensa de los acusados se estableció cuál fue su autoridad del caso. Textualmente se establece sobre el particular, con fundamento en lo que dispuesto en el artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales, viene a dar contestación de la acusación que realizó la Fiscalía en contra de los detenidos Antonio Alonso Jorge, José Luis Alonso Lorenzo y Reyes Velázquez Valencia, con los cuales no estoy de acuerdo, ya que el Ministerio Público los acusa sin fundamento a referir que los acusados han cometido el hecho delictuoso de feminicidio en grado de tentativa, y con el fundamento en lo dispuesto en el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción primera, en el cual establece los hechos de toda persona acusada que se presuma su inocencia, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa, por el cual no estoy de acuerdo con la acusación, como lo probaré en el procedimiento en juicio con los siguientes datos de prueba que el Ministerio Público expuso, y el derecho que tiene esta defensa de interrogarlos, de interrogatorios directos y contrainterrogatorios de testimonios de Yamilet Guzmán Salinas, Mónica Merino López, Teresa Guzmán Salinas, María Cristina Merino López, Gerardo Camacho Mondragón, Guillermo Mendoza Cruz, Benjamín González Serrano, así como los periciales. En ese sentido, los acusados estuvieron de acuerdo con lo manifestado por su defensor y se le admitieron a la defensa los testigos y peritos que se admitieron a la Fiscalía. Bien, ¿es así? Es así, señoría. Finalmente, reitero, patentizo, como ya lo dije, que los justiciables se encuentran sujetos a la medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa. Al ser así, ya fijadas las bases del presente juicio, este juzgador, con fundamento en lo que establece el artículo 394, va a permitir el uso de la voz a las partes para que esgriman sus alegatos de apertura. Sí, gracias, señora. Con fundamento en el artículo 394 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía procede a formular de manera sumaria, a exponer en relación a la acusación y los datos de prueba que en un momento dado se desahogarán en relación a la teoría que nos ocupa, siendo del delito de feminicidio en grado de tentativa, con fundamento en el artículo 281, fracción tercera, cuarta, quinta y octava, en relación a los artículos 6, 7, 8, fracción primera y tercera, 10, 11, fracción primera, inciso D, y 59 del Código Penal vigente en la entidad, por siendo el hecho que nos ocupa el 13 de junio del año 2017, aproximadamente a las 23 horas, la víctima Yamilet Guzmán Salinas se dirigió a su domicilio cuando fue abordada por su expareja, el imputado de nombre Antonio Alonso Jorge, mismo que la obligó a subir a un vehículo de la marca Ford Explorer color negro, modelo 2006, refiriendo a la víctima que le iba a matar porque no quería regresar con él, que también mataría a su familia e hija de 2 años de edad. Enseguida le arrebató el teléfono celular y con este le da 3 golpes a la altura del pómulo derecho. La sujeta de los cabellos y la sube al vehículo en la parte de atrás, donde se percató que en el interior del automotor se encontraban 3 sujetos, identificando a 2 de ellos como los primos de su expareja, sino los imputados de nombre José Luis Alonso Lorenzo, Reyes Velázquez Valencia. Una vez que el vehículo se pone en marcha, se dirigen a Whisky Lucan, diciéndole al imputado Antonio Alonso Jorge, a la víctima en el trayecto, que ninguna mujer se iba a burlar de él y que era mejor que regresara al llegar a la altura del Bosque Real, conocido como la Curva del Diablo, entre la colonia Bosque Real y el Pedregal, municipio de Whisky Lucan, Estado de México. El vehículo se orilla y el acusado Antonio Alonso la baja de los cabellos y le dice a José Luis Alonso que le pase una navaja y le da un golpe en la cara con su mano derecha, mientras que con la navaja le empieza a picar a la altura del cuello. La víctima trata de defenderse, forcejea con Antonio Alonso, quien empieza a picarle a la altura del ojo izquierdo, pómulo izquierdo, nariz, en la barba, en la mejilla derecha, y en tanto que el acusado Reyes Velázquez, quien la sujeta de las piernas para que Antonio Alonso pueda meterle la navaja en el abdomen, lo cual no logra que la víctima traiga una chamarra. Sin embargo, la lesiona en la axila izquierda y como la víctima metía las manos, la lesionó la mano derecha. La víctima se hizo la muerta para que la dejaran y el acusado de nombre Reyes Velázquez le refiere a Antonio Alonso que ya no la siga picando, que ya le había dado en la mano, que se fueran. Luego, entre el acusado Reyes Velázquez y Antonio Alonso, empujan con los pies a la víctima hacia un barranco, rodando la víctima como 1 metro aproximadamente, escuchando que el acusado Antonio Alonso les decía a los otros acusados que bajaran
a ver si ya se había muerto la víctima, pero uno de ellos le dice: ya vámonos, ya está muerta, ya no respira. La víctima, al percatarse de que ya se había alejado, se levantó y comenzó a caminar. Al llegar a la carretera se sentía débil y cansada, por lo que se desvaneció. Luego alguien le brindó el auxilio, llamaron una ambulancia en la que fue trasladada al hospital, donde le brindaron la atención médica. Teoría del caso que se acreditará a través de los medios de prueba, más bien de las pruebas siguientes, siendo la testimonial de Yamelí Guzmán Salinas, quien le consta cómo sucedieron los hechos, así como los testimoniales de Mónica Merino López, Teresa Guzmán Salinas y María Cristina Merino López, así con la intervención del presente asunto de los policías, el policía respondiente Gerardo Camacho Mondragón, y del policía de investigación Benjamín González Serrano, así como también de Guillermo Mendoza Cruz. También tenemos con los periciales del médico legista Juan Omar Zaragoza Araujo, Alberto Ortiz Franco como perito en criminalística y Monserrat Severino Musillo como perito en psicología, así como también una documental, siendo una fotografía en donde se aprecia a la víctima. Es todo, señor. Bien, quiero entender, para efectos de precisión y certeza jurídica, le pido por favor, Ministerio Público, que me precise nueva cuenta la clasificación jurídica que envía delegato de apertura usted está dando los hechos en materia de acusación. Es 281 fracciones, tercera, cuarta, quinta y octava. En relación a los artículos 6, 7, 8, fracción primera y tercera, 10, 11, fracción primera, inciso D, y 59 del Código Penal vigente en el. Bien, quiero entender que la representación social sostiene la misma clasificación jurídica que el auto de apertura juicial. Así es. Señor abogado, asesor víctima. Sí, señora. Esta asesoría está de acuerdo, señoría. ¿Se adhiere a lo peticionado por la Fiscalía? Sí, señora, por favor. ¿Escuchar la defensa? Gracias, señoría. Con fundamento a lo expuesto por el artículo 394 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, esta defensa no está de acuerdo con las manifestaciones de la Fiscalía en sus alegatos de apertura, toda vez que con sus argumentos expresados no podrá acreditar la intervención de mis representados Antonio Alonso Jorge, José Luis Alonso Lorenzo, Reyes Velázquez Valencia, en los hechos que le imputan, con la cual esta defensa no está de acuerdo, ya que el Ministerio Público los acusa sin fundamento al referir que mis representados han cometido el hecho delictuoso de feminicidio en grado de tentativa, y con fundamento lo expuesto por el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción primera, en el cual establece los derechos de toda persona acusada, que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por un juez de la causa, por lo cual no estoy de acuerdo con las acusaciones, como lo probaré durante el procedimiento en el juicio con los datos de prueba que han sido ofertados y admitidos en el presente juicio. Por otra parte, la Fiscalía está acusando a mis representados sin garantizar los principios procesales, ya que se les está acusando sin considerar el principio de inocencia, como lo establece el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, ya que se debe de considerar y tratar como inocente en todas las etapas del proceso a mis representados, mientras no se declare su culpabilidad mediante sentencia definitiva. Es cuanto, señoría. Bien, en ese sentido, Antonio Alonso Jorge, ¿está usted de acuerdo con lo que ha dicho su abogado? Sí. No lo escuché. Sí. José Luis Alonso Lorenzo, ¿está de acuerdo con lo que ha aludido su abogado? Sí. Señor Reyes Velázquez Valencia, ¿está de acuerdo con lo que dice su abogado? Sí. Gracias. En ese sentido, se tienen por expuesto los alegatos de apertura por parte de la Fiscalía, el hacer victimar, los defensores, y estos últimos con la anuencia de los acusados. En ese sentido, una vez que se han impuesto las partes con sus alegatos y que no hay motivo de reclasificación alguna, que me obligue a proveer de acuerdo a lo que establece el artículo 398, con fundamento a lo que establecen los artículos 3, 99 y 392, pregunto a las partes si desean plantear alguna incidencia previa al desfile de los órganos de prueba, requieren la corrección de algún otro error formal de la acusación contenida en el auto de apertura juicial, requieren debatir sobre excepción alguna, tendiente a evitar la continuidad de la presente audiencia. No, señor. Ninguna, señoría. No, ninguna, señoría. ¿Están de acuerdo con lo que dicen sus abogados?
¿Estás de acuerdo con lo que está abogado? Sí. Ok, en ese sentido se tienen por hechas manifestaciones para todos los efectos legales aquella que lugar. Les hago de conocimiento a las partes que se me ha informado que se encuentran presentes los siguientes órganos de prueba: Zaragoza Juan Omar, Camacho Mondragón Gerardo. De igual forma, hago de conocimiento que se recibió la promoción 38/2018, donde se contiene el exhorto, a partir de la cual se ordenó la citación del asesor jurídico aquí presente. También se recibió el oficio marcado con el número 54/2018, en donde el comandante José Antonio Gutiérrez Vázquez, jefe de Grupo de Investigaciones de Whisky Lucar, manifiesta que el elemento José Benjamín González Serrano no podrá concurrir ante este juzgador en esta fecha, tomando en consideración que se encuentra de vacaciones. Muéstrense por favor estas promociones a las partes, por si es que existe alguna manifestación antes del desfile probatorio. Bien, agréguense esas promociones a la causa para todos los efectos legales a aquel lugar. También le ordeno al encargado de la sala le saque copias a las identificaciones de las partes presentes, al igual de cualquier órgano de prueba que se apersone en la audiencia de juicio. También le pido a las partes que tengan en cuenta que si algún testigo o perito manifiesta que se reserven sus datos, ello conlleva la obligación de no divulgar ninguno de esos datos. Se trata del derecho que tienen las personas a proteger sus datos, de manera que si ustedes incumplen esta circunstancia tendrán que aceptar las responsabilidades de cualquier naturaleza que ello conlleve. También en su momento se les pondrá a la vista esos datos de las partes y sus identificaciones. Si no existe alguna manifestación, entenderé automáticamente que no existe ninguna objeción por parte de ustedes respecto de la identidad del órgano de prueba que así se presente. Ténganlo en cuenta. Al ser así, con fundamento en lo que establece el artículo 395, le doy el uso de la voz a la Fiscalía para que se pronuncie en relación con sus pruebas. Sí, señora, solicito la presencia de Gerardo Camacho. Bien, hágase concurrir, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Su nombre completo y correcto. Gerardo Camacho Mondragón. Gracias. Por favor, todos de pie. Bien, Gerardo Camacho Mondragón. Muy bien. En este momento le voy a recabar su potestad de ley, tal y como lo establecen los artículos 49, 360 y 371 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello estando usted frente a la bandera nacional y a un ejemplar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Le informo, usted tiene la obligación de declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado. Usted no deberá de ocultar ningún hecho o circunstancia que sea relevante para la solución de esta controversia. Usted no está obligado a declarar sobre hechos a partir de los cuales pudiese aplicarse la responsabilidad penal y usted tiene derecho a abstenerse de declarar si es que tiene algún vínculo o parentesco con alguno de los señores acusados. Que quede claro, el artículo 156 del Código Penal vigente en la entidad regula el delito de falso testimonio. Establece penas para aquellas personas que falsean su declaración ante un juez que van de 2 a 6 años o inclusive de 3 a 15 años de prisión. Enterado de ello, pregunta a usted en nombre de la ley si protesta solemnemente y bajo palabra de honor conducirse con verdad en la diligencia en la cual usted va a intervenir. ¿Protesta decir verdad? Sí, protesto, sí. Gracias. Tome asiento, por favor, hágame lo mismo. Reitéreme su nombre completo y correcto. Gerardo Camacho Mondragón. ¿Usted tiene vínculo o parentesco con alguno de los señores acusados? No, ninguno. ¿Con alguna de las partes aquí presentes? No, ¿Motivos de odio, aversión o rencor? ninguno. ¿Interés personal en este asunto? Ninguno. Bien.
Antes de ingresar a la sala, usted le proporcionó al encargado de la misma sus datos de identificación y localización, ¿cierto? Cierto. ¿Desea que los haga públicos o que los mantenga en resguardo? El resguardo. Gracias. Hecho lo anterior, en este momento este juzgador da fe de tener a la vista la credencial para votar que el entonces Instituto Federal Electoral le concede a Camacho Mondragón Jorge, al igual que sus datos. Póngase a disposición de las partes, por favor. Está bien. ¿Usted toma uso de la voz? Gracias. Muy bien. Quiero entender que no hay objeción con la entidad de este órgano de prueba. Señor, se va a recepcionar su testimonio. Ello será mediante preguntas que inicialmente le va a hacer la agente del Ministerio Público, el asesor victimal o los abogados defensores. Le pido por favor que escuche con atención la pregunta. Si no la entiende o comprende, dígame. Para pedirle sean tan amables, le aclare la misma. Si antes de que usted responda, escucha que alguien dice objeción, no conteste. Si no hay objeción, usted deberá responder. Si escucha la palabra objeción, no responda hasta tanto yo se lo indique. Finalmente le pido por favor, escuche lo que le preguntan, pero al responder se dirige a mí. Reitero, a efecto de darle a explicar y entender con usted. Escuche lo que le preguntan, pero al responder se dirige al juez, como si su servidor fuera quien hiciera las preguntas. Sí, sí. ¿Ha comprendido? Sí, señor. Adelante. Gracias, señor. Buenas tardes, Gerardo. Te voy a hacer unas preguntas. ¿A qué te dedicas? Soy policía. ¿En dónde estás adscrito? A la Dirección General de Seguridad Pública de Xochimilco. ¿Cuál es el motivo por el cual te encuentras aquí? Recibí una notificación para comparecer hasta esta audiencia como testigo Bien. ¿Testigo de qué? de un probable feminicidio. ¿Cuándo fue esto? El día 13 de junio de 2017. ¿A qué horas fue esto? A las 23:50 de la noche. ¿Cómo tuviste conocimiento? Al ir circulando yo sobre la avenida Reno Huizquilucan, en la colonia Canteras, me avienta las luces un vehículo, no recuerdo características, y me hace la seña con la mano para que me detuviese. Ya al emparejarme con él me indica que a la altura de la colonia Bosquerreal se encontraba una persona tirada sobre la cinta asfáltica. ¿Qué municipio es ahí? Huizquilucan. ¿Después qué ocurrió? Después pues inmediatamente avancé al lugar, encontrándome a un costado de una concretera que se encuentra en el lugar, a una persona del sexo femenino tirada en la cinta asfáltica. ¿Me puedes describir cómo la encontraste a esta persona? Estaba acostada en el suelo de la cinta asfáltica. ¿Qué hiciste después? Atravesé mi unidad con los códigos encendidos para evitar algún accidente mayor y proteger a la víctima que estaba tirada. Posteriormente me informé al centro de mando que me enviase una ambulancia. ¿Sabes tú el nombre de esta persona? ¿De la persona que estaba tirada? Sí. Solamente refirió
que se llamaba Yamilet. Después de que pediste el apoyo a la ambulancia, ¿qué ocurrió? Pues yo sobre el camino inmediatamente pedí el apoyo de otra unidad para que me apoyase. Asimismo, hasta llegar al lugar y corroborar lo que me había dicho la persona del vehículo que me informó, ya llegué al lugar y informé al centro de mando para que me enviara la unidad y pues preservé el lugar donde se encontraba la víctima tirada. Aparte de preservar, ¿qué más hiciste en ese lugar? No hice nada, me esperé a la ambulancia para que... ¿Me puedes describir cómo lo preservaste? Le repito que atravesé mi unidad y 2 minutos después llegó otra unidad en apoyo. En apoyo para evitar otro accidente. ¿Cómo vestía la víctima que acabas de referir? Traía un pantalón de mezclilla, pero la blusa no recuerdo el color porque estaba totalmente bañada en sangre. ¿En qué estado la encontraste? Todavía estaba consciente. Es todo, señoría. Gracias, señoría. Señor Gerardo, buenas tardes. ¿Qué otra manifestación le hizo la víctima, Yamilet? No, ya no me refirió nada. Lo que pasa es que yo, como soy jefe de turno, me dediqué a hacer llamadas para apresurar la ambulancia para que llegara rápido al lugar. Y ya el compañero que me apoyó, él estuvo con la chica que se encontraba tirada. Aparte de preservar la escena, la fotografía, ¿en qué momento la tomaste? Objeción, señoría. Al lugar. Usted está sugiriendo, no lo puede hacer. Okay. Por favor. Sí, señor, gracias. Aparte de avisar a tu compañero, ¿qué otra actividad realizó? ¿Qué actividad? No ninguna. Solamente informar al centro de mando para que me enviase la ambulancia. ¿Recuerda cuál es el número de la ambulancia que llegó? La OR04. ¿Recuerda quién es el chofer? ¿Es cuánto, señor? Gracias. Gracias, señoría. Oficial, buenas tardes. Entonces, ¿Me puede usted decir el tiempo aproximado que transcurrió desde el momento en que la persona del vehículo le informa lo sucedido hasta el momento en que usted llega al lugar de los hechos? 5 minutos aproximadamente. ¿Y el tiempo aproximado en que llegó la ambulancia? Aproximadamente 20 minutos. ¿20 minutos? Los 20-25 minutos. Y posterior, el tiempo aproximado que llega su compañero en auxilio al lugar de los hechos. 2 minutos atrás, porque estamos patrullando la misma zona. ¿Me puede decir usted el nombre de su compañero que llegó en su auxilio? Crisóstomo Librado. Laurentino Crisóstomo Librado. Laurentino Crisóstomo Librado. Sí. ¿Usted se percató cómo trasladaron a la víctima? En la ambulancia. No, nada más ellos la abordaron a la ambulancia y desconozco pusieron las puertas. ¿Sabe a dónde la trasladaron? Al hospital regional de Naucalpan. ¿A qué hora se retiró la ambulancia de dicho lugar aproximadamente? 5 minutos después de que llegó. La hora no sabe usted aproximadamente. Yo, por ejemplo, tomo mis tiempos del arribo de la unidad y posterior nada más espero a que le den lugar en algún hospital para que la atiendan, porque no los atienden así, nada más avanzando, solamente que tenga un servicio médico. ¿Me puede usted dar las características del lugar donde estaba acostada esta persona cuando usted llegó?
sobre la cinta asfáltica son dos carriles, uno hacia el norte, otro hacia el sur, y ella estaba a la mitad de la calle, a la mitad de los dos carriles, a la mitad de la calle. ¿Usted no hizo nada para orillarla o hacer algo para...? No, porque estaba lesionada. Usted dice que fue citado para declarar como testigo de unos hechos de feminicidio. ¿Usted hizo alguna manifestación en relación al feminicidio? No, ninguna. Viene en mi oficio que me entregaron para presentarme aquí al juzgado. ¿Usted no hizo ninguna manifestación en relación a esa palabra? Ninguna. Son todas, señoría. Ninguna, señoría. Ninguna, señora. Gracias. ¿Cuánto? Bien. Luego entonces se tiene por acabado la testimonial ofertada por la representación social en la persona de Gerardo Camacho Mondragón. Sí. Correcto. ¿Se da por satisfecho? Sí, me doy por satisfecho, señoría. Luego entonces, ¿alguna objeción en que se libere este órgano de prueba? No, ninguna. Se libre. Un segundito nada más. Déjeme verificar si no fue afectado. Ok. En consecuencia, ¿alguna objeción que se libere? ¿Ninguna? No, ninguna, señoría. También fue afectado en forma directa por esta defensa, Por eso- pero en este acto me A ver, satisfecho, haga señoría. una precisión. Sí, usted lo ofreció de manera directa para el caso de que la fiscalía se desistiera. De no ser así, era en los contrainterrogatorios. Corríjame si me equivoco. ¿Esto es correcto? Es correcto, Sí, sí. señoría. Luego entonces, no hay ninguna objeción en que sea liberado este órgano de prueba. Muy bien. Gracias, buenas tardes. Gracias, con permiso, buenas tardes. Adelante. Solicito la presencia, su señoría, de Cuando más, abajo. Juan Omar Zaragoza. Abajo. Hágase concurrir, Juan Omar. Así, sean tan amables de ponerse de pie, por favor. Buenas tardes. ¿Su nombre completo y correcto? Juan Omar Zaragoza Araujo. Gracias, muy amable. Le pido se coloque frente a la bandera nacional. Eso es. En ese sentido, le voy a recabar su protesta de decir verdad, tal y como lo establecen los artículos 49, 360 y 371 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Le informo a usted tiene la obligación de declarar al lado cuanto conozca que le sea preguntado. No deberá de ocultar hechos, circunstancias o cualquier información que sea relevante para la solución de esta controversia. Usted no está obligado a declarar sobre hechos a partir de los cuales se le puede fincar responsabilidad penal. Usted tiene derecho a abstenerse de declarar si es que tiene algún vínculo parentesco con alguno de los señores acusados. No puede soslayar que el artículo 156 del Código Penal vigente en la entidad regula el delito de falso testimonio. Para aquellas personas que falsean su declaración ante un juez, se establecen penas que van de los 2 a 6 años de prisión o inclusive de 3 a 15 años de prisión. Enterado de ello, pregunto a usted en nombre de la ley si protesta solemnemente y bajo palabra de honor conducirse con verdad en la diligencia en la cual usted va a intervenir. Sí, protesto. Gracias. Tome asiento y estará amable. Gracias. Reitéreme su nombre completo y correcto. Juan Omar Zaragoza Araujo. Vínculo parentesco con los acusados. No Alguna de las partes aquí presentes. No sucedió. Motivos de odio, aversión o rencor. No sucedió. Interés personal en el conflicto. Ninguno, señor. Gracias. Antes de ingresar a la sala, usted le proporciona al encargado de la misma sus datos de identificación y localización. Sí, señor. ¿Desea que los haga públicos o que los mantenga en reserva? Que se mantengan en reserva. Gracias. Hecho lo anterior, este juzgador da fe de tener a la vista sus datos, al igual que la credencial marcada con el número SP-395, a partir de la cual la Zaragoza Araujo Juan Omar, la Fiscalía General de la entidad, lo adscribe como médico legista. Póngase a disposición de las partes, por favor. Bien, señor perito, se va a recepcionar su experticia, claro está, en el área de su saber. Ello será mediante preguntas que le van a formular inicialmente la agente del Ministerio Público, el asesor virtual y los abogados de los acusados.
Enterado. Le pido por favor que escuche con atención la pregunta, si no le entiendo, comprende, me lo dice para pedir las aclaraciones. Si antes de que responda escucha que alguien dice objeción, no conteste. Si no hay objeción, sí va a ser responder. Pero si la hay, espere por favor a que su servidor le indique si puede contestar o no. Enterado. Finalmente le pido ser tan amable, en la medida de sus posibilidades, escuche lo que las partes le pregunten, pero responder se dirige a su servidor como si yo fuera quien hiciera las preguntas. Enterado. ¿He sido claro? Enterado. Gracias, señor. Buenas tardes, Buenas señor tardes. Zaragoza. Le voy a hacer unas preguntas. ¿A qué se dedica usted? Soy médico. ¿En dónde está escrito? Estoy adscrito al Servicio Médico Forense de Naucalpan de Juárez, México. ¿Cuál es el motivo por el cual usted se encuentra aquí? Es con respecto a un certificado médico de psicofísico y lesiones y un dictamen que realicé. ¿Me puede explicar cada uno de ellos, por favor? Claro que sí, señoría. Se realizó una certificación de psicofísico y lesiones, esto el día 14 del 06 del 2017, si no mal recuerdo, a las 11:15 horas, a una persona del sexo femenino, cuyo nombre es Yamilet Guzmán Salinas, ser empleada, tener 19 años en ese momento y ser soltera. No se recabó el consentimiento informado por las condiciones clínicas de esta paciente. Esta paciente se encontró en el Hospital General de Naucalpan, Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda, en el área de terapia intensiva, en el cubículo 3. Se encontraba somnolienta, quejumbrosa, respondía al estímulo verbal, es decir, a las preguntas que yo le hacía, orientada en persona nada más, tenía conjuntivas, que es lo blanco de los ojos, normocrómicas, pupilas isocóricas, normorefléxicas, su mucosa oral estaba deshidratada, su aliento no era valorable en ese momento, su lenguaje era lento, aunque coherente y congruente, la coordinación neuromotriz y marcha no eran valorables en ese momento. Esta persona portaba apósito estéril que cubría todo el cuello, mascarilla para oxígeno que cubría casi toda su cara, subclavia de derecha, monitoreo cardíaco conectado propiamente al aparato para monitorear, sonda Foley y vendaje en ambos segmentos pélvicos desde el tercio medio de los muslos a distal. En las zonas anatómicas desprovistas de ropa hospitalaria y material médico se observaron heridas lineales suturadas, una en el párpado superior izquierdo en su tercio externo de 2 centímetros, una en la región malar izquierda de 15 milímetros, una en el borde mandibular derecho de 10 milímetros en su extremo interno. Se continuaba con una escoriación hacia arriba de 2.5 centímetros de longitud y la otra estaba en la axila a nivel de la línea axilar posterior de 1 centímetro o 10 milímetros. Asimismo se observó otra herida lineal sin suturar que medía 15 milímetros e interesaba o afectaba hasta tejido graso, localizada en el tercer dedo de la mano derecha, en su tercio proximal, en su cara externa. Finalmente se observó una zona escoriativa o escoriación cubierta de costra hemática de color rojizo, de forma irregular, en un área de 2 por 1.5 centímetros o de 20 por 15 milímetros, localizada en el ápex nasal, sobre y a ambos lados de la línea media. De acuerdo al expediente clínico, fue valorada por especialistas en cirugía de tórax y abdomen, los cuales integraron los diagnósticos de politraumatizada, choque hipovolémico grado 3-4 y heridas por arma punzocortante en cara
y penetrantes de cuello y tórax. Fue intervenida quirúrgicamente de un lavado mecánico de cuello, reportando lesión de los músculos infrayoideos y lesión de la yugular interna del lado derecho, por lo que se le realizó una rafia de músculos y ligadura del vaso. Concluyendo, señoría, que el psicofísico en ese momento no era valorable y que sus lesiones se clasificaban como lesiones que ponían en peligro la vida, tardaban en sanar más de 15 días y sí hospital. Asimismo, el día 15 de junio de 2017 se realizó un dictamen a petición del Ministerio Público en el cual solicitaba que se realizara la mecánica de lesiones de Yamilet Guzmán Salinas. Para dar cumplimiento a este dictamen se tomó en consideración el certificado médico de lesiones, el cual fue el que se me proporcionó y al cual ya hice referencia. Este dictamen se utilizó el método científico, inductivo, deductivo y analítico. Dentro del análisis de este dictamen, en el primer párrafo, señoría, se establece que el certificado médico de lesiones se basa en la descripción de las lesiones realizadas, así como de la información contenida en el expediente clínico de la paciente hasta el momento de mi intervención. Cabe señalar, señoría, que los médicos del hospital son los que hacen el diagnóstico de heridas por arma punzocortante. En la información que yo tuve a la vista hasta el momento de mi intervención, todavía no se hacía una descripción de cada una de ellas, es decir, su longitud, sus bordes, sus extremos, su profundidad. Esto es, por las condiciones críticas de la paciente, estar en riesgo su vida y haber sido sometida a una cirugía de urgencia, reportándose sección de los músculos infrayoideos y lesión de la yugular interna del lado derecho, lo que condicionó un choque hipovolémico grado 3-4. En el segundo párrafo, señoría, se establece que la herida descrita en el tercer dedo de la mano derecha tiene características de herida cortante. En el tercer párrafo se establece que por lo anteriormente expuesto, las heridas que presentó Yamilet Guzmán Salinas fueron ocasionadas por un objeto de consistencia dura, superficie lisa, en el cual predomina su longitud sobre su anchura y el cual tiene al menos un borde confido. En el último párrafo, señoría, se establece que por lo que respecta a la lesión localizada en la región nasal que presentó Yamilet Guzmán Salinas, esta fue ocasionada por deslizamiento sobre una superficie áspera y de consistencia dura, dando como resultado pérdida en la continuidad epitelial, dando una escoriación. Cabe señalar que esta lesión no reproduce la forma ni el tamaño del objeto contundente, por lo tanto no estaba en condiciones, en grados de probabilidad de dar el objeto que la infirió. Concluyendo, señoría, en la primera, que la Yamilet Guzmán Salinas presentó heridas diagnosticadas como punzocortante y una cortante, las cuales fueron ocasionadas por un objeto de consistencia dura, superficie lisa, en el cual predomina su longitud sobre su anchura y que tiene al menos un borde confido. En la segunda conclusión se establece que la Yamilet Guzmán Salinas presentó una lesión en la región nasal ocasionada por deslizamiento sobre una superficie áspera de consistencia dura, la cual ocasionó pérdida en la continuidad epitelial, dando como resultado una escoriación.
no pudiendo establecer en grado de probabilidad el instrumento que la infirió. Es todo en cuanto a mi intervención en este paciente, señoría. Sí, doctor, ¿me podría explicar en su certificado médico? Dice que es un choque hipovolémico grado 3 y 4. ¿Me puede explicar qué consiste? Sí, su señoría, es un diagnóstico realizado por los médicos especialistas del hospital que la operaron. Esto es en cuanto a la cantidad de sangre que ella perdió. El grado máximo para que una persona antes de morir se diagnostique es el 4. El choque hipovolémico, es decir, este paciente está en un estado de choque, todos sus órganos ya están sufriendo disminución del aporte de oxígeno, de nutrientes, y se elevan los elementos tóxicos que secretan todos los órganos. Esto es por una disminución abrupta del flujo sanguíneo o de la sangre circulante. Los médicos, por estas condiciones clínicas, establecen que ella ya estaba en un estado de choque. Hipovolémico no quiere decir más que la disminución de sangre en un estadio 3-4. En eso consiste el nombre de choque hipovolémico 3-4. No sé si queda respondida la pregunta. Sí, gracias, señor. Es todo. Igualmente, señores, ¿cuántos, señor? Gracias. Gracias, señoría. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me puede usted decir? Usted dice que la clasificación de las lesiones se las proporcionaron los médicos del hospital donde estaba internada la víctima. ¿Usted tendrá esas? Yo lo que dije es que proporcionaron los diagnósticos de la paciente. La clasificación médico-legal en base a las condiciones clínicas y lesiones la realizo yo en el certificado médico. Ok, un segundito. Debemos recordar que, de acuerdo a la normatividad del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juzgador no puede intervenir en los interrogatorios, salvo en dos supuestos. El primero de ellos es cuando es media objeción de por medio, exista objeción. El segundo, cuando se altere el orden. Y es por eso que he mantenido esta actitud y la voy a respetar, porque así me lo mandata la ley. Sin embargo, sí les pido a las partes sean respetuosos del principio de probidad. Ello implica que no confundan. Nunca dijo que le hubieran proporcionado lo que usted ha señalado, por favor. Entonces, sí, por favor, no confundan a ningún órgano de la prueba, ténganlo en cuenta. Continúe. Gracias, señoría. ¿Cuánto tiempo le llevó a hacer el certificado a la víctima, señor doctor? Propiamente desde que me condujeron hasta su presencia, que revisé el expediente clínico, la revisé a ella unos 20 minutos aproximadamente. Señoría, ya no recuerdo, ya tiene bastante. ¿Ella le hizo alguna manifestación? ¿Perdón? ¿Ella le hizo alguna manifestación? Bueno, por sus condiciones clínicas, yo referí en mi certificado que ella estaba somnolienta. Respondió cuando yo me acerqué y le pregunté su nombre, su edad, a qué se dedicaba, pero lo hizo en una forma lenta, ¿sí? Ya que estaba quejumbrosa por el dolor y por las condiciones clínicas. No me proporcionó mayor información. Esta es referencia de que ella estaba consciente. Somnolienta. En el certificado referí que ella se encontraba somnolienta, quejumbrosa y respondía al estímulo verbal. Continúe, abogado. En base a la conclusión que usted hace referencia de que son lesiones que ponen en peligro la vida, ¿qué le llevó a clasificar esta clasificación de las lesiones que ponen en peligro la vida? Bueno, en primer lugar, señoría, el Código Penal es tajante en cuanto a la clasificación. Son lesiones en la cual por las condiciones del sujeto se está muriendo. Al momento de mi intervención, la paciente aún se encontraba muy grave.
se necesitaba de apoyo, de oxígeno, ¿sí? Monitorizando sus signos vitales, ¿sí? Y se encontraba en malas condiciones. Además, la herida referida durante el desarrollo de la cirugía o el reporte de la cirugía es lesión de un gran vaso del cuello. Por lo tanto, en ese momento la clasificación eran lesiones que ponían en peligro la vida. No sé si queda contestada la pregunta. Sí, gracias. Después de esta clasificación, ¿usted no volvió a revisar a la víctima? No, su señoría, el Ministerio Público no me solicitó ninguna otra intervención. Usted refiere que ella estaba, por lo que me quiero referir, en la pregunta anterior, en la contestación a la pregunta anterior, que la víctima necesitaba oxígeno y estaba delicada. ¿Aún así usted la pudo clasificar sus lesiones? O revisar el certificado médico. Cabe señalar, señoría, que como ya refería en el certificado, hago referencia que se describen las lesiones que estaban desprovistas de ropa hospitalaria y material médico. Son las que yo describo en mi certificado. Son todas, señoría. Ninguna, señor. Ninguna, señor. Gracias. Bien, al ser así, se tiene por incorporado a juicio la revisión de las pensiones en materia de medicina legal, la certificación médica y la mecánica de lesiones en la persona de perito Zaragoza Monamar. Ellos los términos en los cuales se le admitió a la Fiscalía. Sobre este envío de prueba, ¿alguna manifestación más? No, si es con todo, por eso queda liberado por medio del proceso que he hecho. ¿Alguna ocasión que se le dé? Ninguna, señoría. Bien, perito, buenas tardes. Gracias por... Muchas gracias, señoría. Con permiso. Bien, en ese sentido, es claro que al no existir ningún otro órgano de prueba, operaría el supuesto que establece el artículo 351, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual me obligaría a suspender la presente audiencia. Sin embargo, sí es importante referir que el Ministerio Público considere que por lo que hace Mónica Merino López no existe domicilio, María Cristina Merino López igual, Guillermo Mendoza Cruz, hay una abstención de la notificadora aludiendo de que ya no trabaja, de Benjamín González Serrano, ya le hubo requerido la promoción porque no hubo comparecido. Alberto Ortiz Franco fue notificado en términos de ley y no compareció. Y no tenemos la contestación todavía de Montserrat Severino Buciño. Así es que todos quedaron apercibidos con 100 días de salario de la entidad. Así es que, si no existe objeción de las partes, les propongo que se van a citar 5 o 6 órganos de prueba. No tengo ninguna ocasión en darle celeridad a la audiencia de juicio y por ello escucho a la fiscal. Sí, señora, solicito que se le notifique nuevamente a Yamile Guzmán Salinas, quien es la víctima, Mónica Merino López. Esa no existe domicilio, así es que, Perdón. salvo que usted me lo proporcione. Y claro está, de verdad, proporcionármelo. Si no, en su momento podré llegar a aplicar el artículo 99 fiscal. Sí, nada más que se le cite a Yamile Teresa Guzmán. María Cristina Merino. No existe domicilio, deberá de proporcionármelo igual. Benjamín González Serrano. ¿Alguna ocasión que se van a citar estos 3 órganos de prueba? Ninguna, señoría. ¿Le requiero otro más, fiscal? Alberto Ortiz Franco. ¿Alguna ocasión podría ser víctima? Ninguna, señoría. ¿Has sido víctima de alguna ocasión con él? Ninguna, señoría. ¿Abogado no?
¿No hay objeción? No, ninguna, señoría. Bien, en ese sentido, reitero con fundamento lo que establece el artículo 351 del Código Nacional de Procedimientos Penales, suspendo la presente audiencia. Ordenó se cite de la cuenta de Miguel Guzmán Salinas, Teresa Guzmán Salinas, Juan Omar Benjamín González Serrano y Alberto Ortiz Franco. Ahora bien, tomando en consideración que ellos fueron citados en términos de ley, deberán de justificar entre los 3 días siguientes, a partir de la siguiente notificación, el por qué no vinieron. Si no justifican que asiente suficientemente por qué no vinieron, hará efectivo el apercibimiento de 100 días de salario mínimo vigente de la entidad, por la incomparecencia del día de la fecha. Por otra parte, siénteseles y déjeseles en claro que si para el siguiente segmento de la audiencia de juicio no comparezcan, se harán concurrir a través de la fuerza pública, sin perjuicio de que se les efectúe una carpeta de investigación en su contra ante dicho desacato. Claro está, en tratándose de las personas que no son servidores públicos, deberán de ser citados en los domicilios que constan en autos, y en tratándose de los servidores públicos a través de su superior jerárquico. Al ser así, señala como fecha y hora para continuar con la audiencia de juicio la siguiente temporalidad. Las 15 horas del viernes 19 de mayo del año en curso. 15 horas. 15 horas. 19 de mayo del año en curso. De enero. Preciso, 19 de enero del año en curso. Señoría. No sé si fuera más tarde, tengo una audiencia a las 2 de la tarde en Coahuila. Si hubiera... 16:30, lo que me interesa es que vengan Sí, y que sí. desahoguen. Claro, finalmente, vamos, las audiencias las impone uno, sin embargo, no. Vamos, la idea es que se desahoguen. 16 horas con 30 minutos. 16 con 30. ¿Abogada? ¿Alguna Sí, opción? no, no. Gracias, señoría. 19, viernes 19 de enero del año 2018, 16 horas con 30 minutos. Hecho lo anterior, antes de que suspenda la audiencia, ¿algo más sobre lo cual su servidor deba de proveer? Ninguna, señoría. ¿Abogado? Sí, señoría. Última pregunta. Sí, señor, muchas gracias. De conformidad con el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta asesoría jurídica respetuosamente le solicita copia del audio y video. ¿Cuánto, señoría? Sí, señora. De igual forma, con fundamentos después por el artículo 50 del Código Nacional, solicito copia simple del audio y video de la presente audiencia. Bien, dos acotaciones. Primero, concédase la información a las partes en los términos en los cuales así lo hubieran solicitado. Pero sí patentizo lo siguiente. La información que se les conceda de este segmento, de cualquier segmento de la audiencia de juicio, será única y exclusivamente para que ustedes puedan hacer valer el interés que los hizo concurrir a juicio. Esto significa que ustedes no tienen autorizado de ninguna manera para que divulguen total o parcialmente el contenido de la audiencia de juicio. Aquí van de por medios derechos de presunción de inocencia, derechos de intimidad, derechos de privacidad de las personas. Por lo tanto, al menos su servidor no les da la autorización para que ustedes vayan. Si ustedes incumplen esto, tendrán que asumir las responsabilidades civiles, penales o administrativas o de cualquier naturaleza que su actuar conlleva. Ténganlo en claro, no les niego la información, sí. Pero esta información es para que hagan valer el interés que los hizo llevar a juicio y no para otras cosas. Por otra parte, independientemente de lo antes resuelto y de cómo se decida al final de la audiencia de juicio, yo esperaría que el Ministerio Público imponga medidas de protección a favor de la parte víctima. Independientemente de cómo se resuelva, las medidas de protección deben de ser eficaces, idóneas, aptas, suficientes, proporcionales a las características y condiciones en que viva la parte víctima. Si es necesario que le ponga medida de seguridad, vigilancia policial, etc., hágalo el Ministerio Público, es su obligación. Por otra parte, si desconozco los antecedentes de este juicio, tomando en consideración que por ley así debe de ser, si es necesario que dicha persona venga acompañada de un psicólogo o, en su defecto, de un perito de alguna otra naturaleza, hágamelo de conocimiento para que gire auxilio a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito de la entidad
¿Para qué sirva a designar una persona sobre particular? De no ser así, entenderé que no hay necesidad y en todo caso será bajo su responsabilidad. Espero haber sido bastante claro. ¿Algo más? Ninguna, señora, gracias. Ninguna, señora. Nada. Bien, antes de que suspenda la audiencia, por las razones ya aludidas, señores acusados, concretamente Antonio Alonso Jorge, ¿algo que desea manifestar? José Luis Alonso Lorenzo, Reyes Velázquez Valencia, gracias. ¿Alguna otra cosa de la cual por la razones aludidas, suspenda la audiencia. Buenas Buenas tardes, tardes. señora. Puedes ayudar.